Buenas amigos, amigas, ¿qué tal? Soy Mariló Gutiérrez de Casas con Alma. Estoy acompañada por Miriam Gonzalo. Buenas tardes, Miriam. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mariló? Muy bien. Estoy acompañada también de Alma. Mira, ¿qué tal, Miriam? Ay, perdón. Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Bueno, estaba mirando la imagen de las tres, somos tres provincias que nos unen. Estamos abrazando un espacio esta tarde con la cámara apagada y os preguntaréis por qué tenemos las cámaras apagadas. Este espacio pretende ser un espacio de intimidad, un espacio donde podamos volcar nuestro sentir. De hecho, a nosotras tres nos une un sentir común, que es esa conciencia que tenemos que tomar, o así lo siento yo, de que nos planteemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, qué les estamos contando, qué les estamos sembrando, qué experiencias están construyendo y estamos vivenciando con ellos. Porque bueno, yo llevo 20 años trabajando en coaching, en educación, trabajando con equipos y siempre se habla de creencias. Es algo que yo me prometí hace muchos años no nombrarla. Sin embargo, es una realidad para muchas personas que siempre es la excusa. Es que tengo una creencia o es que tengo una creencia. ¿Y las creencias qué son? Bueno, las creencias son algo, un refuerzo de una idea que sentencia a una edad muy temprana y que nosotros cuando somos chiquititos damos fe y nos confirman nuestras familiares que nos aman tanto, que eso que nos cuentan es verdad, y eso crea una onda energética tan potente que cuando vamos creciendo, pues nos cuesta ponerla en duda, ¿no? Y eso al final, pues cuando crecemos, somos adultos, pues esas creencias están de cuando éramos chiquitos, esas creencias que en aquel momento nos protegían de según qué cositas, qué sucesos, y luego se convierten en creencias limitantes o impedimentos para desarrollarnos como seres libres. Y bueno, mis compañeras y yo trabajamos en 3 sectores diferentes, pero las 3 compartimos esta visión y queremos que este espacio sea un espacio donde se suelten esas creencias, se liberen y seamos conscientes de que aparte de creencias, esas creencias están sostenidas en una onda energética que nosotros autorizamos y que cuando somos chiquititos no nos damos cuenta ni sabemos cómo hacerlo, pero cuando somos adultos es como estar encerrados con una llave invisible que no existe, pero nosotros creemos que sí, y lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta y salir. Y eso es lo que pretende el espacio de ondas de Casas con Alma, ser un manantial donde vengan personas, entrevistemos a personas que están relacionadas con niños, en su profesión, con familias, donde tengan esa vivencia que estamos contando y que pueda haber un espacio donde liberarse y de donde poder sostener y contener y que vayamos dando otros puntos de vista, otra visión sobre lo que tiene que ser una manera libre de expresarnos cuando vamos creciendo, mucho más realista de quiénes somos los seres humanos. Y a partir de esta presentación, pues yo quiero hacer partícipe a mis compañeras que están, y les agradezco muchísimo, muchísimas gracias compañeras, por estar creando este espacio conmigo y bueno, que ellas confirmen que es una visión bastante similar a la que a mí me inspira y me impulsa a estar aquí con vosotros y con vosotras. Así que Miriam, si quieres exponer. Sí, bueno, pues Alma, Mariló, la verdad que es un gusto el compartir este espacio con vosotras y que, bueno, pues como muy bien decía Mariló, ¿no? Compartimos ambas tres este sentir y sobre todo, yo creo que desde los diferentes sectores, ¿no? Desde este campo de la docencia,
como apuntabas, lo importante que es crecer libres de estas creencias, ¿no? Y sobre todo nosotros como docentes tomar conciencia de nuestras propias creencias y bueno, pues sobre todo el ser consciente de esa enseñanza, de esas semillas que estamos ahí sembrando para que los niños puedan crecer de una forma mucho más libre, mucho más sana. Y sobre todo, bueno, pues que en nuestra propia experiencia, cuando ahora somos adultos, somos conscientes del trabajo, ¿no? que implica y sobre todo la vida que vivimos, ¿no? De esas creencias, como muy bien decías, Mariló. Es decir, lo importante que es esas creencias que hemos creído a pies puntillas, que hemos mamado, como podemos decir, ¿no? en nuestras casas, y que cuando uno es mayor y toma conciencia de ello, dice, joder, pues mi vida hubiera sido distinta, ¿no? O los enfoques o la forma de crecer. Pues a mí eso me ha hecho pensar y me ha hecho ser mucho más consciente y desenvolver mi trabajo desde otro lugar. ¿Cómo hubiera crecido yo si hubiéramos puesto ahí conciencia? Si esas creencias no se hubieran producido, ¿no? Y hubiéramos acompañado a esos alumnos desde otro lugar. Entonces sí que os invito, ¿no? Como docentes, como familias, como personas, ¿no? cercanas a los niños, a que pongamos conciencia, primero en nosotros y luego en esos entornos. Bueno, que fomentemos estos nuevos hábitos, estas nuevas formas de generar esta crianza y esta educación. Alma, ¿cómo lo ves tú? Pues nada, me da gusto escucharos. Hola, red con Alma, no se le escucha bien. Alma, ¿estás por ahí? ¿No? Sí, sí. A ver, sí, parece que ahora sí, Alma. Os comentaba que solo, pues más que nada, subrayar lo que habéis comentado, qué importante ese aprendizaje desde que somos pequeñitos, ¿no? Y que poco a poco, conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que lo que hemos aprendido se va reflejando no solo en las relaciones pues con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la pareja, sino en última instancia con uno mismo. Sí que es así, Alma. No sé si estás haciendo silencio o es que se te corta. No, es que he escuchado que se ha parado la música y creía que se había cortado, pero efectivamente pues estaba comentando eso y que cómo vamos acumulando a veces pequeñas trampas de la mente o secos que bueno, creencias que pueden ser constructivas o no. Y bueno, el darnos cuenta de esa conciencia que ya habéis comentado, yo creo que ahí está la clave. Yo os preguntaréis las personas, porque yo sé, Alma, Miriam, que vosotras sí sabéis, pero bueno, habrá familias o personas que digan, bueno, ¿y qué motivo os ha hecho estar aquí, no? Yo he buscado uno de los muchos artículos que hay, porque es verdaderamente alarmante que esté ese número 024 disponible para los jóvenes con riesgos altos de, bueno, o algún peligro. Eso ya tendría que ser un dato suficiente como para que estos espacios no fuera el único, sino que hubiera muchos haciéndonos preguntas de qué está ocurriendo, ¿no?, en esta sociedad. Pero yo he buscado un artículo del País, del apartado de Sociedad y Juventud, y dice que una encuesta revela que el 25% de los jóvenes toma psicofármacos. La Fundación FAR entrevista a más de 1.500 chavales entre 15 y 29 años y el 35,4% asegura haber tenido ideas suicidas al menos una vez el último año. Bueno, realmente no es la única razón, por lo menos la mía, yo estoy convencida que vosotras también tenéis otros argumentos, pero quizás que sí que ha sido el momento de decir basta ya, ¿no? Basta ya y algo hay que hacer y hay que decir cada uno desde su punto, porque claro, no se trata de salvar el mundo, ¿no, chicas? Pero bueno, sí poner nuestro granito de arena, ¿no? Es decir, las personas que sí somos conscientes de que algo se puede hacer, pues contarlo, compartirlo, y que a lo mejor hay personas que se preguntan, por ejemplo,
Y si no quiero llegar a tener un joven entre 15 y 29 años y tengo niños pequeños, ¿qué hago ahora cuando mis niños son pequeños para evitarlo, ¿no? Pues esta podría ser uno de los puntos que trataremos en este espacio. O puede haber otras razones de algún docente que diga, bueno, y lo estaré haciendo lo suficientemente bien para no sembrar estas creencias limitantes en ellos, estaré castrando, estaré de alguna forma impidiendo que esos niños crezcan de forma libre y que puedan desarrollarse de forma expansiva, o quizás cuál es la forma ideal para que esa crianza sea lo suficientemente liberadora, ¿no? Y que pueda desarrollar potenciales jóvenes con ideas, con libre pensamiento, no sé, chicas, a ver qué se ocurre, pero realmente en esos sectores es donde vamos a hacer inversión, ¿no? Y es donde vamos a plantearnos fórmulas, hojas de ruta, alternativas, otros puntos de vista, otras maneras que quizás a lo mejor nos pueden parecer revolucionarias de acuerdo a lo que ahora estamos viviendo, aunque no tanto, ¿no? Hay ya muchos espacios donde esto se está realizando. De hecho, estuvimos hablando, ¿verdad, compañeras? Que hay un instituto que descubrí en Granada esta semana, que me llamó la atención porque dentro del trabajo que nosotras hacemos con los espacios, yo decía, el primer maestro eres tú, a un niño, el segundo maestro es el niño que tienes enfrente y el tercer maestro es tu entorno, ¿no? Y buscando en Google y viendo, me encontré un instituto donde ellos decían el tercer maestro es el entorno, ¿no? Entonces quizás esto está ya en el ambiente, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de la influencia y cómo gestionarla, ¿no, compañera? Sí, totalmente. Yo creo que estamos siendo cada vez más conscientes. Cada vez, sobre todo, ¿no? En sectores educativos vemos bueno, pues que hay formas, maneras, cosas que se venían haciendo, ¿no? Sin a lo mejor cuestionarnos o plantearnos. Y vemos que ya esos planteamientos pues no tienen ya más recorrido, que los alumnos ya no responden a determinadas pautas, ¿no? Y no hay una respuesta positiva ni facilita la convivencia en el aula. Entonces yo creo que todo esto nos hace replantearnos, y a mí en mi caso personalmente fue así, ¿no? Es decir, aquí hay que abordar las cuestiones, que llevar el día a día, la clase, el enfocar nuestro trabajo desde otro lugar, desde otra manera. Los alumnos vienen con otra conciencia, otra forma de percibir la realidad totalmente diferente a como se venía haciendo, insisto, hasta ahora. Y creo que sí que hay patrones, estructuras que hay que romper y que obviamente no es fácil, porque hablamos de unas estructuras muy sólidas, de, bueno, pues que las cosas se venían haciendo así y eso implica un cambio importante estructural. Y bueno, pero yo creo que son pasos que hay que ir dando, como decimos, en favor y en beneficio de nuestro propio y de las nuevas generaciones. Sobre todo para crear esos climas, fomentar esos espacios y, como muy bien decían, esos maestros, ¿no? Que son los ambientes. Y que bueno, que muchas veces pues damos más prioritaria a otras cosas y que, bueno, pues vemos, observamos que todo esto está tomando una relevancia y que es importante que no, bueno, pues que no cerremos los ojos, sino al revés, ¿no? Que los abramos, que pongamos foco, que pongamos mirada y ver también, sentirnos, escucharnos un poco, a ver qué nos dice eso interiormente, porque yo creo que ese sentir es común. Y a mí me encantaría que la gente pues se abriera y nos lo compartiera, este sentir que estamos expresando desde las diferentes posturas que tenemos, desde los diferentes sectores, enfocado en una misma línea, ¿no? Pero sí que me encantaría que los oyentes, que las personas que nos escuchan, pues sí que nos compartiesen cómo lo sienten, cómo lo viven en las aulas y si realmente se siente ese palpitar. Y yo creo que si lo sentimos como es así, pues es necesario dar ese paso. Antes de que tú comentes, Alma, pues en base a lo que dices tú, Miriam, Tony Solano, director del Instituto en Castellón, que ahora el nombre no lo ubico, pero lo buscaré, dice, veo mal a los niños, necesitan muchísima ayuda. Es profesor de lengua y literatura, es un referente para muchos docentes
Y sobre los contenidos que deben aprender los alumnos, dice, sí pienso en competencias, pienso en chavales aprendiendo, no en la OCDE. El instituto se llama el Instituto de Educación Secundaria Bovalar en Castellón. Es Toni Solano, es decir, que sí que están, Miriam, sí están ahí esos sentires, es decir, sí Me están encanta. ahí los docentes compañeros ahí con esa inspiración. Alma, ¿tú qué opinas? Tú tienes una niña pequeña. Ahí, Alma tiene más la red. Sí. Bueno, vamos a pasar, voy a compartiros. Ahora sí. Había cortado el audio. Vale, perdona. Te comentaba ha sido que tú que tienes una niña, hay muchos tipos de crianza, ¿verdad que sí, Alma? Pues sí, ahora en tu caso, ¿qué te has planteado sí. para la educación, para los hábitos, para ahora mismo en el momento que estás tan lindo de generar esta crianza? Hombre, pues por supuesto que crezca de la forma más libre posible, lo más lejos posible de situaciones de miedo, ¿no? O irracionales o cuestiones que le alejen pues de una vida plena, llena de satisfacción. Eso, pues la verdad que en ese sentido, pues como a los padres nos muestran muchas pedagogías y andamos bastante perdidos, así que agradecemos mucho la calidad de todo lo que nos transmiten profesionales como Miriam, como tú, Mariló, que conocéis mucho el mundo de la pedagogía. Y bueno, y en ese sentido, igual que nos comentabas que a ti, lo que os movía, lo habéis comentado, ¿no? Pues a mí también siento como lo importante que es tomar conciencia en esto para saber cómo contagiamos en nuestro entorno, ya no solo nuestro estado de ánimo, sino también nuestra percepción. Claro, porque... comentar. Sí, que lo que hablas tienes razón, que no solamente la pedagogía en el cole, sino luego la pedagogía en las organizaciones, ¿no? Porque tú trabajas en una estructura organizativa que también es muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad que ese es un poco pues mi motor, ¿no? También trasladar esto, contagiarlo y divulgarlo en cualquier organización, especialmente en la sanitaria o en centros educativos, universitarios. Lo importante que es pues quitarnos esas máscaras, mostrarnos como seres humanos con esa naturalidad, con nuestras heridas, con nuestras fortalezas, en fin, sin más enmascaramiento. En ese sentido me estaba acordando mucho del otro día un efecto que comentamos que se llama el efecto halo, y es, pues no deja de ser un engaño de la propia mente, ¿no? Un seco o bueno, una pequeña trampa que nos hace esa primera impresión con una persona, de forma que si lo que primero te llama la atención algo positivo, tiende a haber muchas cosas positivas, mientras que al contrario, si empiezas detectando características desagradables, sigue o tu mente tiende a unir o a percibir a esa persona como de manera global como desagradable. Entonces, efectos como estos que se descubrieron en el año 46, pues fijaos, pues nos siguen afectando desde que a medida que vamos creciendo y en las organizaciones nos damos cuenta que muchas veces no nos determinan, pero sí que puede ser que nos sigan condicionando mucho, y es bueno que los conozcamos. Claro, porque fíjate qué razón tiene el hecho de que qué hay en esa programación con esa mente cuando si ese efecto está, es porque estamos programados para anticiparnos y que la información que nos anticipa esté basada en el miedo. Es decir, me tengo que defender de algo. Eso está programado a una edad muy temprana porque siendo realistas no tenemos ningún motivo lógico para desconfiar. Es decir, no tenemos en principio ningún motivo y sin embargo nos defendemos. Sí, totalmente. A mí me parece, además, mira, esto se observa mucho en el aula, en muchas actividades que planteamos a lo largo del día, ¿no? Y entonces ese miedo, dices, jolín, ¿cómo no he tenido tantas experiencias para poder
sentir ese miedo. Y Claro. entonces, a ver, claro, me parece tan interesante y fíjate, yendo un poco más allá, también romper esos patrones transgeneracionales que hay a nivel familiar. Es decir, que a nuestros hijos, entonces si yo no tomo conciencia, estoy pasando. Entonces creo que también es como una responsabilidad un poco por parte de todos, ¿no? De las personas, ¿no? En las familias, en los trabajos, ¿no? Quizás pues eso, hablamos un poco más del mundo de la docencia en este aspecto bueno, por todo lo que entraña la educación. Pero Claro. volviendo un poco a las aulas y a los niños, incluso otro tipo de emociones, ¿no? Se ve muy claro a decir, pero ¿cómo es posible que reaccione de esta forma si no ha tenido esas experiencias previas o tantas experiencias previas como para que ocurra esta respuesta, este patrón se vuelva a reproducir? Claro, porque a una edad donde llevas ya años y has tenido experiencias, pues sí que puedas tener Eso ciertos es. recuerdos, pero a una edad temprana no se entiende, es decir, Exacto. porque ¿de qué te protegen, no? Claro, Uh ahí podríamos entrar en las memorias, ya cada -huh. cual según su filosofía, de cómo tú hablas, Miriam, de ese transgeneracional, de esos ascendientes familiares, ¿no? Sí, a mí me parece que es un tema muy interesante en el que se puede profundizar mucho y sobre todo, fíjate, al hablando también del aula me venía otra frase que también a mí me ha llamado mucho la atención, el yo no puedo, Mm. que escuchamos tanto en niños de 5 o 6 años, o yo no valgo. O yo A no mí se me sé, y encoge el el yo no corazón. sé, Miriam, y el yo no sé. ¿Eh? El yo no sé. Y dices, madre mía, ¿cómo es posible? Yo no sé, Claro, a una edad tan temprana. exacto, o no valgo. Mm, ¿Cómo, mm, cómo no? ¿Cómo no? Pero ¿de dónde sale eso, no? O no puedo. mm, Son mm. cosas que nos están ya limitando, porque si yo realmente pienso que ya no puedo, que no valgo, en cosas tan sencillitas, tan simples, es decir, fíjate ya toda la carga que hay ahí. Sí, Y sí. estamos creciendo con esa creencia. Mm, O sea, las consecuencias que tiene, ¿cuánto nos hemos dejado en nuestra vida por vivir? mm. Es que es como muy, no sé, ¿no? Es importante decir, cómo hubiéramos vivido otras cosas, las hubiéramos enfocado, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues eso, el vivir esa vida, pues con esa ausencia, ¿no? Bueno, pues eso, de miedos, de esos patrones de yo no puedo, o por lo menos el abiertos a la experiencia. Ya fíjate, no tanto, pero sí el vivir abiertos a la experiencia. Sí, A, totalmente. a mí me gustaría añadir, porque me resuena mucho todo esto en cuanto a las organizaciones sanitarias. Eh, Personalmente, cuando veo situaciones de mucho miedo, ya sea con un paciente, sobre todo con los pacientes, claro está, planteo la siguiente pregunta, no sé, a ver qué pensáis. Y lo que le digo es que está bien, que el miedo está bien, porque ¿qué pensamos? ¿De dónde venimos? ¿De la niña neandertal que oía algo sospechoso entre los arbustos y se lanzaba a ver lo que pasaba? ¿O de la niña que se asustaba y se iba a la cueva con sus papás? Es decir, eso que hablabais, que también habéis comentado, el transgeneracional, que esa herencia genética, ese instinto que de una forma o de otra llevamos, pues yo creo que también juega un papel importante. Y aquí lo importante también es que entre todos, familiares, profesionales, sepamos. Ay, que se va. Sí. Sí, 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 Alma, estabas con la corresponsabilidad, ¿no? De la tribu, como yo le llamo, la corresponsabilidad. Ahora. Uy, qué pena. Ay, no sé hasta dónde se me ha escuchado, pero Repítelo porque va a ser mejor. Sí. vaya, que os comentaba que, que me ha resonado mucho lo que habéis comentado y porque en este sentido el tema del miedo, cuando lo encuentro en mi trabajo, sobre todo con los pacientes, le hago una pregunta que suele ayudar mucho y quería saber lo que opinabais. Y es que les digo, les pregunto que el miedo está bien, ¿no? Que hay que abrazarlo un poco, eh, porque en el fondo, si nos paramos a pensarlo, ¿de dónde venimos? De una niña neandertal que en una situación en un bosque
escuchaba un ruido sospechoso y se lanzaba al arbusto a ver qué pasaba, a ver si había un león o un elefante, o de la niña que escuchaba el ruido y daba un paso atrás y se iba corriendo con sus papás. O sea, yo creo que en ese sentido, pues también tenemos que ser un poquito más compasivos con el miedo. Tampoco, hombre, no dejarnos enredar por él, pero comprender que forma parte de nuestro ADN. O sea, también en esas edades es puro instinto, aunque no se hayan enfrentado a situaciones negativas, ¿no? Que hayan acumulado miedo, angustia, en fin, emociones negativas, pues sí que lo llevamos en nuestro bagaje, ¿no? En nuestra experiencia como un ser humano. El Sí, hecho que un miedo sano, tú le hablas de un miedo sano, ¿no? Que no se exacto. convierta en un Luego, miedo si es verdad, tóxico. claro, si es verdad que si lo dejamos trascender y pues nos encontramos en muchas situaciones, por ejemplo, pues bueno, en el ámbito hospitalario o en el sector de la sanidad o cualquier otra organización de trabajadores, muchos conflictos pues están movidos por emociones como el miedo o la ira incluso reprimida o no sé. Entonces, si sabemos encauzar esto, como bien decía al principio, yo creo que nos ahorraríamos muchísimo sufrimiento. No sé qué pensáis vosotras. Sí, yo encuentro que es una búsqueda del equilibrio y de tomar conciencia y de asumir responsabilidad. Yo, para resumir, porque hoy lo que estamos haciendo es lanzar el espacio, a mí me da la sensación de que hay que dar un equilibrio al miedo, como tú lo has traído, un miedo sano y no un miedo tóxico. Que paralice, ¿no? Yo creo que es eso, un miedo que te paraliza, obviamente no. Claro que no, claro que Eso es, no. pero esos miedos también a veces nos previenen, ¿no? El hecho de que a lo mejor pues no nos subamos a una pirámide o por un precipicio de determinadas cosas, ¿no? Eso es, como bien apuntáis, es ese miedo con conciencia y que del cual como también yo creo que es transitar en un equilibrio, es decir, nada, está bien, está mal, no hay ni bueno ni malo, pero sí el hecho de que no nos impida el realizar cosas o el superarnos. Claro, porque hay un lema que yo os comparto, os lo voy a decir aquí, fijaos, lo habré dicho más de en una ocasión. Desde pequeña yo he tenido pesadillas, yo he tenido muchos terrores nocturnos, no quería dormir sola, pero desde bien chica. Y entonces el miedo es algo que conozco bien. La diferencia o la suerte que yo he tenido, que yo me acuerdo a mis padres que me decían, pues si tienes miedo, hazlo con miedo. Es decir, que Claro, hacernos amigos eso del es. miedo es como un acompañante y al final tú te vas creciendo y el miedo se va quedando Eso más es. pequeño. Es decir, por lo menos yo lo he vivido así, ¿eh? Sí. El Esa miedo, forma amorosa, eso es, una forma amorosa de transitar. claro. Y entonces todo lo que abraza al final se hace más pequeñito. Mm. Y bueno, daremos técnicas, daremos ejercicios, daremos prácticas en este espacio de cómo esos tres grandes puntos, como es el miedo, que hoy hemos puesto de protagonista, ese miedo puede ser nuestro amigo, nuestro acompañante, nuestro compañero. Y Mm. bueno, hablaremos también en este espacio de la culpa, ¿no? Esa culpa que siempre sale con ese miedo al error, ese miedo a Mm. equivocarnos, que también limita tanto. Y Eso es. claro, y hablaremos también sobre la ausencia de responsabilidad, porque parece que nos echamos una carga cuando asumimos responsabilidad y sin embargo, cuando asumimos responsabilidad es cuando tenemos libertad, porque depende de ti, no depende de otros, ¿no? Mm. Bueno, creo que es un buen lanzamiento, chicas, compañeras, acabamos de lanzarlo ya, Ondas, nuestro programa Ondas, ese manantial de una nueva pedagogía, una nueva mirada de la educación y la siembra de conceptos y hábitos y rutinas, y una nueva humanidad, ¿no? Es así. Sí, total. Y me ha encantado, ¿no? Como comentaba Alma, esos hombres primitivos, ¿no? Que tenían un sentido en aquella época, pero que creo que es eso, que hay que evolucionar a una Claro. sociedad actual donde se agradece y eso está maravilloso, se comprende, se trasciende, pero que sí que es cierto que hay que evolucionar hacia otras situaciones donde, pues como bien apuntabas tú también, Mariló, nos superemos.
claro. y no nos paralice y no nos impida a lo mejor realizar cosas que nos apasionan, que nos gustan, o esas experiencias que nos puedan generar un aprendizaje y un crecimiento, que luego Claro. podamos aportar a la humanidad. Fíjate, si nos Ujú, quedaríamos en el mismo punto. ujú. Así es. Pues nada más, si quieres terminar, vamos a ir cerrando. Pues nada, agradeceros esta apertura porque me ha sido bastante bonita y agradable. Pues yo quiero cerrar diciendo que hay un psicólogo que estoy buscando, es que en el país también estoy buscando a ver quién es. Vale, es Luisa Moret, no es un psicólogo, es una señora, Luisa Moret, en Sant Boi de Llobregat. Estaba haciendo sesiones gratis para los jóvenes porque entiende que el colapso que hay para los jóvenes era urgente tomar medidas, y también en el campo yo quería hacer un guiño, Alma, a tu sector. En el campo de la salud también se está tomando conciencia, lo mismo que hemos hablado de la educación, y estoy convencida de que en el campo de la familia, la semana próxima traeremos familias y madres y padres conscientes, y por qué no, jóvenes conscientes de su realidad, ¿no? Y nada, que estoy encantada, que tenemos un proyecto súper bonito por delante, que seguiremos sintiendo, ¿no? Compartiendo y expresando. Y bueno, y una cosita que no quiero que se me olvide, hablaremos sobre, ¿no, chicas? Sobre este proyecto tan bonito que tenemos de entrenamiento de familia, que es una escuela de verano, pero que el verano para nosotras ha empezado ya. Que pretendemos ser un manantial donde vengan las familias, y bueno, hablaremos un poquito más a lo largo de la semana, pero bueno, que haremos ese entrenamiento de familia basado en esa conciencia de quiénes somos en el mundo que vivimos, y que esos niños de hoy en día son jóvenes, y que lo que construyamos ahora en el presente serán luego en el futuro. Así que nada más, un abrazo para Valladolid, un abrazo para Granada, chicas, un besito y nos vemos la semana que viene. Sí, un abrazo para todos y nos vemos la próxima Un semana. abrazo. Venga, familias, docentes, Un sanitarios, abrazo. a todos, eso, feliz semana. Hasta Feliz luego. semana.